Muy buenos días, chicos, les doy la bienvenida una vez más al área de comunicación con nuestro tema del día de hoy, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. A ver, recordemos qué era la oración y en cuántas partes está dividida. En dos. ¿Cuáles son? El sujeto y el predicado. Veamos, el sujeto y el predicado son las dos partes fundamentales de la oración. Ya lo vimos la semana pasada, chicos, y recordemos entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración. También es el que realiza la acción. Puede ser persona, animal o cosa. Puede estar el sujeto, ya saben, al inicio, al medio o al final de la oración. Ahora, el predicado, ¿qué es? Es lo que se dice del sujeto o lo que hace el sujeto. Y está formado ¿por qué, chicos? Por un verbo. El primer paso que tenemos que hacer, ¿recuerdan? Es ubicar al verbo, ¿no? Primero ubicamos el verbo en la oración. Y segundo, ¿cuál es la pregunta que nos realizamos para saber cuál es el sujeto? ¿Cuáles son esas tres preguntas? Por supuesto, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Y qué? Ahora, ¿cómo definiría nuestra oración? ¿Quién? Le pregunta al verbo, ¿quién llegó en primer lugar a la meta? Ahí está el sujeto, el veloz atleta, ¿cierto? Esa es la respuesta. Ahora, llegó en primer lugar a la meta, vendría a ser nuestro predicado, ¿sí? Entonces, el sujeto, ¿quién es? El veloz atleta, ¿verdad? Ahora el predicado, llegó en primer lugar a la meta. Así, completo, chicos, ya ninguna palabra suelta. Bien, chicos, aquí les he traído un esquema de la clase ya trabajada, ¿no? La oración gramatical. Vamos a definir cada uno de lo que es el sujeto y el predicado. El sujeto, recuerden, indica de quién o de qué se habla. Y la pregunta es, ¿de qué o de quién se habla? Bien, ahora recordemos qué es el predicado. Decíamos que el predicado indica lo que se dice del sujeto. Y la pregunta es, ¿qué se dice del sujeto? ¿Sí? También ahora recordemos entonces lo que es el núcleo del sujeto. ¿Qué viene a ser el núcleo del sujeto, chicos? Que era la parte más importante, ¿no? Parte más importante del sujeto. Generalmente es ¿qué habíamos dicho? Generalmente es un sustantivo, o también, chicos, recuerden, también les dije que podría ser un pronombre. Recuerden los pronombres, yo, tú, él, ellos, nosotros, nosotras. Bien, ahora veamos el primer ejemplo. Nos dice el veloz atleta llegó en primer lugar a la meta. ¿Quién es el sustantivo aquí en esta oración? ¿O es un pronombre? Es un sustantivo. Entonces, nuestro núcleo del sujeto, porque ya habíamos separado esta oración anteriormente. ¿Y quién es el sustantivo en esta oración? Atleta, ¿verdad? Sustantivo común. Conocido como, entonces, aquí el núcleo del sujeto. Continuamos. Ahora recordemos qué viene a ser el núcleo del predicado. También lo vimos. ¿Recuerdas? El núcleo del predicado, ¿quién es? ¿Quién es? El verbo. Y es la palabra más importante del predicado y de la oración. Veamos en la misma oración. Dice, el veloz atleta llegó en primer lugar a la meta. Ahí está nuestro verbo. Ahora, recordemos, ¿quién es el predicado? Por supuesto, el veloz atleta viene a ser el sujeto. Ahora, ¿y quién será nuestro predicado? Llegó en primer lugar a la meta, ¿no? Y decíamos, la parte final, el núcleo del predicado es el verbo. Núcleo del predicado. Tenemos aquí otros ejemplos. No son lo único que compone cada sintagma.
sino que hay además un número variable de complementos, tanto del sujeto como del verbo. Sin embargo, la identificación de los núcleos es el paso fundamental y principal luego de identificar el sujeto y el predicado para el análisis sintáctico de cualquier oración. Obedecer. En la siguiente oración, mi prima Sofía aprendió a bailar joropo. ¿Quién es el sujeto? Mi prima. ¿Y quién es el núcleo del sujeto? Prima. Predicado, aprendió a bailar joropo. Y el núcleo del predicado, el verbo, chicos, aprendió. Siguiente oración, los niños de hoy en día no obedecen a sus padres. Sujeto, los niños de hoy en día. Y el núcleo, niños, ¿no? Es un sustantivo. Y el predicado, no obedecen a sus padres. Y el núcleo del predicado, obedecen, ¿no? Viene a ser el verbo. Siguiente oración, tengo mucho dolor de cabeza. Sujeto, yo, ¿no? Es un pronombre, recuerda. Y el predicado, tengo mucho dolor de cabeza. Y el núcleo del predicado, del verbo, tener, ¿no? Núcleo del predicado, tengo. Siguiente oración, la comida está servida todavía. Tenemos ahí el sujeto y predicado, y dentro del sujeto, nuestro núcleo del sujeto, comida, y núcleo del predicado, está, del verbo ser o estar. En la siguiente oración me dice, tú eres más inteligente que muchos. Separamos, ¿no? Entre sujeto y predicado. Sujeto, el pronombre, tú, y el predicado, eres más inteligente que muchos. Nuestro núcleo del sujeto, el pronombre tú, y nuestro núcleo del predicado, eres. Bien, vamos a seguir practicando en nuestras respectivas copias con el tema del día de hoy. Hasta luego, chicos.